Y bueno, entonces vamos a ver el capítulo 6, que es el capítulo de Nat. ¿Sí? Ok, entonces, prácticamente esto es algo que se hace en, en el Internet. Esto es prácticamente algo que pasa pues todos los días, en todo momento. Prácticamente esto es algo que está pasando ahorita. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque al final nosotros necesitamos una dirección IP pública para poder llegar hacia el Internet. ¿Sí? Em, Realmente en este momento, eh, recuérdense que en nuestra LAN existe direccionamiento privado. Aquí viene ya una historia que les he contado, o algo de lo que hemos hablado, mejor dicho, sobre que las direcciones IPs de IPv4 se acabaron, ¿sí? Prácticamente, bueno, pero antes de que eso pasara, se dieron cuenta de que esto podría pasar. Por lo tanto, vinieron y buscaron la manera de que pues el que se agotara las direcciones IP no fuera tan rápido. ¿Sí? Entonces vinieron e hicieron eh, el RFC 1918, que son las IPs privadas. Las IPs privadas son IPs que todo el mundo puede repetir. ¿Sí? Pero ¿por qué todo el mundo puede repetir? Porque estas no salen al Internet. ¿Sí? Es decir, estas no están enrutadas hacia el mundo exterior. Entonces, al no estar enrutadas hacia el mundo exterior, entonces solo pueden ser vistas desde el segmento local. ¿Sí? Bien, entonces prácticamente esto es con lo que nosotros coexistimos o con lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Sí? Todos. Em, entonces, al nosotros tener esta parte de esta manera, es importante que comprendamos que al final necesitamos una dirección IP pública. ¿Sí? Entonces, NAT es el proceso de la traducción de una IP privada hacia una IP pública. ¿Sí? Por eso tenemos NAT y PAT. Vamos a ver. Vamos a copiar. Dejar. Bien. Capítulo 6. Entonces, NAT significa Network Address Translation. Y existe otro protocolo que es primo hermano de NAT, que es PAT, que es Port Address Translation. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es el punto entre ambos? Si yo tengo un router acá, entonces, por un lado, nosotros siempre vamos a tener la parte de nuestra LAN, ¿cierto? Y por otro lado, la parte de WAN.
Entonces, a toda la parte de LAN, ¿sí? Que es la parte privada, la vamos a llamar inside. Y a toda la parte de WAN, que es la parte pública, le vamos a llamar outside. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener por aquí entonces, por ejemplo, imagínense que esta máquina va a tener la dirección 192.168.030. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo un ping y quiero llegar a Google. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la IP origen? La IP origen sería 192.168.0.30, ¿cierto? ¿Y cuál sería la IP destino? La IP de Google. Imaginémonos que eso era la 4.4.4.2, ¿sí? Que va a ser un servidor en algún lugar del Internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi máquina va a mandar el tráfico ¿hacia dónde? Mi máquina va a mandar el tráfico hacia su gateway. El gateway es el router, ¿sí? ¿El router qué va a hacer? Va a seleccionar la mejor ruta. Probablemente él tenga que tomar una ruta por defecto hacia la serial 2. Eso ya lo entendemos, ¿sí? Y entonces va a llegar el tráfico y el tráfico llegaría acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, este señor tiene que responderle a mi máquina, ¿sí? Aquí, ¿quién sería la IP origen? La IP origen sería la 4.4.2, ¿cierto? ¿Y cuál sería la IP destino? La 192.168.0.30, ¿sí? Aquí es donde se da el problema. ¿Por qué es donde se da el problema? Porque probablemente este se lo va a mandar a su gateway, a un router donde sea, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese router va a buscar la red destino 192.168.030, pero jamás en la vida va a poder llegar acá. ¿Por qué? Porque esa dirección es privada y por ser privada, entonces no, no puede ser alcanzable desde el Internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está dentro del enrutamiento. ¿Sí? Entonces, al tener este problema, y es un problema serio, ¿sí? Entonces nosotros lo que buscamos es justamente darle el, ¿cómo se llama? La parte para que ese segmento se pueda alcanzar. ¿Sí? Y de la única manera que este segmento se podría alcanzar es que fuera público. Entonces, prácticamente lo que vamos a venir y vamos a hacer es que aquí va a ser la 192.168.0.0/24, ¿sí? Aquí va a ser la 200.111.0/29, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el slash 29, ¿cuántas direcciones tengo disponibles? Tengo disponibles la .2, la .1 y tengo disponibles la 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, entonces
lo que yo voy a hacer va a ser un NAT. Entonces el NAT, ¿qué va a hacer? El NAT va a agarrar la dirección privada, es decir, la 192.168.0.030, y la va a convertir y esta IP la va a convertir temporalmente, y digo temporalmente, en una IP pública. Entonces a esta le va a poner la 200.100.11.3, ¿sí? Temporalmente. ¿Por cuánto tiempo se la va a poner? ¿Sí? Durante el tiempo en que él salga y regrese. Entonces en este caso, ya la IP, ¿sí?, que él va a buscar no va a ser esta, ¿sí? ¿Qué IP ¿Cuál sería la IP destino? ¿Sí? La IP destino sería la 200.100.11.3. Entonces, esa IP, si es pública, entonces, ¿qué va a pasar? Este sí le va a poder responder, ¿sí? Y cuando llegue acá, entonces, ¿qué va a hacer? Como existe una traducción de NAT, entonces va a ser un inverso, si quieren verlo así. Entonces dice, me vino a la 3, pero la 3 corresponde a la 30. Y como corresponde a la 30, entonces el paquete va a llegar a mi máquina. ¿Se entiende? Eso es NAT. Preguntas. Bien. Entonces, este es NAT. Si logramos entender esto, entonces prácticamente estamos muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un NAT y un PAT? Sí. Entonces, la diferencia radica en que cuando yo tengo el NAT, entonces aquí tenemos la parte privada, es decir, la 192.168.0.0/24 es privado, o el inside. Y del otro lado tenemos la parte pública. Tenemos la 200.100.11.0/29, que es la parte pública, la parte outside. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles direcciones tenemos? La 200.100.11.3, la 200.100.11.4, 200.100.11.5 y la 200.100.11.6, por ejemplo. ¿Ya? Y en la parte privada, ¿cuáles son las direcciones? 192.168.0.0, perdón, 0.10, voy a empezar desde la 15, por ejemplo. 168.0.16, 192, 168.0.17, 192,
168.0.18. Así sucesivamente hasta donde 192, 168, perdón, vamos a ver, 192, 168, 019, hasta la 192, 168, 0254. Listo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con el NAT? El tema con el NAT es el tema del NAT. Entonces, es que la traducción es de 1 a 1. Entonces, por ejemplo, si esta dirección quisiera salir, entonces va a usar, por ejemplo, esta. La 16 va a usar la 4. Ay, 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 perdón. Quiero copiar esto. Va a servir para... ¿Sí? Bien. Pues sí, entonces la 15 va a usar la 3. La 16 va a usar la 4. La 17 va a usar la 5. La 18 va a usar la 6. ¿Qué va a pasar con la 19? La 19 no puede salir. ¿Por qué la 19 no puede salir? Porque no hay una dirección IP pública disponible para que ella pueda salir. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Lo que tiene que hacerse es que debe de esperar que esta traducción se termine de usar, ¿sí? Y cuando esta traducción se termine de usar, ¿sí? Entonces, la 19 podría usar esta dirección, ¿sí? Entonces, él va a estar rotando las direcciones públicas entre las direcciones privadas que tenga disponibles. Ahora, esto es hasta cierto punto ineficiente, o mejor dicho, no es escalable. ¿Por qué no es escalable? Porque tenemos la limitante de la cantidad de direcciones que están disponibles, ¿sí? O la cantidad de direcciones que pueden salir simultáneamente, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitaríamos para que todos salieran al mismo tiempo si hubiera necesidad? 254 direcciones públicas, pues, o sea, la misma cantidad de direcciones privadas que tenemos públicas, lo cual es una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa cantidad de direcciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es venir y venir y poner pat, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con pat? Pat es un port address translation. Entonces, ¿qué va a pasar con pat? Pat va a usar esta. La 15 va a usar esta. La 16 va a usar esta. La 17 va a usar esta. Puchis, y entonces, ¿cómo pueden todos utilizar la misma dirección? Bueno, en realidad es justamente por eso. Porque
cada dirección o cada traducción va a utilizar un número de puerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este podría ser el puerto 2021, 2022, 2023, 2024 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto es más escalable, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos puertos puede tener cada una de las direcciones? ¿Sí? Regularmente dice que son 65.000 puertos, ¿sí? Lo cual no es real, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría y no es real. Entonces, según las pruebas y según ya lo real, es que son aproximadamente 4.000 puertos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Utilizó los 4.000 puertos de esta, entonces de ahí se pasa a la 4. Los 4.000 puertos de estas se pasa a la 5. Los 4.000 puertos de estas pasa a la 6. Y después de los 4.000 puertos de la 6 regresa a la 3. ¿Ya? Entonces, esto es muchísimo más escalable que NAT. ¿Sí? Entonces, si ustedes le preguntan a alguien, mira cómo tenés configurado tu PAT, ¿sí? La gente se les va a quedar viendo feo, ¿sí? ¿Por qué se les va a quedar viendo feo? Porque realmente nadie configura PAT, o sea, no hay un comando que diga PAT, ¿sí? Todos los comandos dicen NAT. Entonces todo el mundo asume, ¿sí? Que es NAT lo que se está configurando y solo NAT existe, pero en realidad son dos protocolos diferentes, ¿sí? Ok, entonces, basado en esta información, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que ver es que, ¿cómo lo voy a configurar? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda entre la diferencia entre NAT y PAT? Preguntas. Ok. Ok. Entonces, voy a regresar al anterior. Bueno, entonces, dado que nosotros ya tenemos esto, entonces tenemos que saber cómo configurar NAT. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Tenemos NAT estático, NAT dinámico y PAT dinámico. Esas son las tres opciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo voy a hacer de esta manera. Y si se recuerdan, hay una forma muy... Cuando configuramos rutas estáticas, entonces trabajamos sobre la parte de... sobre la parte del comando. Entonces, ¿cuál era el comando? IP route, red destino, subnetmask, gateway. ¿Sí? O sea, ese es el comando general y vimos cada una de sus partes. Entonces, algo muy parecido quiero hacer yo aquí con ustedes con el tema de NAT. En el tema de NAT se configura desde modo de configuración global, ¿sí? Y el comando base es IP NAT inside source, ¿sí? Ese es el comando general, ¿sí? Y luego se pone la parte inside y luego de la parte inside se pone la parte de outside, ¿sí? Y se acabó. Tan simple como eso, ¿sí?
Bien, entonces, vamos primero con lo que es el NAT estático. Entonces, con el NAT estático, lo que nosotros tenemos es que tenemos una dirección IP donde vamos a hacer una conversión directa, exacta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el servidor, ¿sí? Y vamos a tener un servidor que es la 192.168.0.10 y va a ser un servidor de email, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros queremos poder llegar a él desde el mundo exterior, ¿sí? O un servidor de lo que ustedes quieran, pero esa es la IP. Entonces, vamos a decir que la IP que vamos a usar para ese servidor pública va a ser la .3, ¿sí? Bien, entonces, vamos al comando de modo de configuración global, ipnat inside source, y cuando es estático, ¿sí? Particularmente aquí, ay, cuando es particularmente aquí, entonces tenemos que agregar la palabra estática, ¿sí? Y bueno, luego, esta es la parte más sencilla. ¿Quién es el inside? El inside es la IP de mi servidor. ¿Cuál es la IP del servidor? 192.168.0.10. Y el outside es la IP pública que yo le voy a poner. ¿Quién es la IP pública? La del outside. 200.100.11.3. ¿Sí? Y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si, por ejemplo, yo estoy aquí afuera y hago ping a este, entonces la traducción siempre va a caer a este servidor. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez voy a quitar esta dirección de acá para no confundirnos. Vamos a poner vamos a poner X. Listo. Entonces aquí la traducción es directa, ¿sí? Y esa siempre va a ser así, esa no va a variar. Entonces ese es el NAT estático. Bueno, el siguiente modelo es el NAT dinámico. Es decir, vamos a tener un pool de direcciones públicas para un pool de direcciones privadas. ¿Ya? Entonces, la misma historia, ¿sí? Desde modo de configuración global, ipnat inside source. Entonces, la misma historia, tenemos la parte inside, pero, o sea, en la parte del NAT estático era muy sencillo, ¿sí? Ver la parte de qué IP a qué IP, ¿sí? Porque es solo una. Ahora aquí estamos hablando de un grupo de direcciones hacia otro grupo de direcciones. Entonces, ¿cómo declaramos un grupo? ¿Sí? Entonces, aquí el grupo lo vamos a declarar a través de una lista de acceso. 1. ¿Sí? Y el pool de direcciones de la parte de outside sería un pool y el nombre del pool, digamos que sería NAT de internet, por ejemplo, así le vamos a llamar. ¿Sí? Listo. Entonces,
vean que el comando base es el mismo, ¿sí? O sea, ipnat inside source, inside, outside, ¿sí? No hay nada más que eso. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces lo que vamos a hacer ahora es irme a la parte de la lista de control de acceso, ¿sí? Entonces aquí sería, este es el celeste, y ahora como ya sabemos configurar listas de control de acceso, ya sabemos por qué, ¿verdad? Access list 1, permit, y vamos a usar una estándar, 192.168.00 y la webcard 0.0.0.0.255. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí estamos hechos. ¿Ya? Y luego, ¿qué me toca? Lo siguiente que me toca sería configurar la parte de el pool de NAT. IP NAT pool, el nombre del pool que sería NAT Internet. Y entonces aquí vamos a utilizar cuáles son las direcciones IP públicas que vamos a asignar a ese pool. Si ustedes se recuerdan, nosotros tenemos la 3, la 4, la 5 y la 6. La 3 ya no la podemos usar porque la 3 la usamos para el NAT estático, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué direcciones me quedaría? La 4, la 5 y la 6, ¿sí? Entonces aquí sería 200.100.11.4, 200.100.11.6, ¿sí? Netmask y la máscara de subred. ¿Cuál es la máscara de subred? Es un slash 29. Por lo tanto, sería 255, 255, 255, 248. ¿Sí? Y eso sería la manera correcta de configurar un NAT dinámico. ¿Sí? Si realmente le ven la lógica, realmente no es tan complicado. ¿Sí? O bueno, no es complicado. Preguntas. Preguntas. ¿No? Ok. Entonces, prácticamente, ¿por qué se estructura así? Porque, por ejemplo, si quiero meter más direcciones, entonces solo tendría que cambiar esto o esta línea, ¿sí? Todo esto se podría quedar igual. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera aquí más segmentos de red? ¿Sí? Por ejemplo, tuviera otro segmento de LAN por acá. Y otro segmento de LAN por acá. ¿Qué pasa si tuviera otros dos aquí, por ejemplo? ¿Qué pasa si tuviera un 192.168.10/24? ¿Sí? Y aquí un 192.168.20/24. ¿Sí? Entonces, por eso se hace la lista de control de acceso. ¿Por qué? Porque entonces yo podría aquí agregar a la lista de control de acceso esas líneas de más. Access list 1, permit 192.168.10, 0.0.0.255. Access list 1, permit 192.168.20, 0.0.0.255. ¿Sí? Entonces, prácticamente con esto
Y entonces prácticamente con eso pues ya podríamos pues tener esa parte, ¿no? Y entonces esto lo hace mucho más escalable. Bien, entonces, por último, nos faltaría la parte del PAT. ¿Sí? Entonces en el pad dinámico, lo único que tienen que hacer para que esto se convierta en un pad es agregar aquí la palabra overloads. ¿Sí? Con agregar esta palabra aquí a este comando, ¿sí? Este comando es este comando de aquí arriba, esto se convierte en un pad. ¿Sí? Entonces esto es lo fundamental. ¿Sí? Agregar esta palabra. Agregando esta palabra, entonces lo convertimos eso en un pad. ¿Sí? Por eso es que les digo, la gente no hace la diferencia entre un NAT y un PAT. ¿Sí? Al final ellos lo siguen viendo como un solo protocolo que es NAT. ¿Ya? Pero en realidad las funcionalidades son diferentes. ¿Estamos? Preguntas. Bueno, entonces pienso que ahí estaríamos con eso. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, inside, outside, ¿sí? Terminologías, tipos de NAT, el NAT estático, el NAT dinámico, el PAT, ¿sí? Lo que ya les expliqué. La diferencia es que la traducción es de IP a IP en el NAT y en el PAT se utiliza de IP a IP, pero se amarra un número de puerto. ¿Sí? Ventajas de NAT. Una de las principales ventajas de NAT es que como tenemos direccionamiento privado en nuestras máquinas de la LAN, entonces esto nos brinda seguridad. ¿Por qué? Porque como están privadas, no se pueden enrutar hacia el internet, entonces un agente externo o un hacker no podría entrar directamente desde el segmento externo hacia nuestra LAN. Entonces tendría que estar de alguna manera metido al router, del router saltar a la LAN y entonces hacer o buscar información, ¿ya? Que sí se puede hacer, sí, obviamente se puede hacer, pues, pero... Las desventajas. ¿Cuáles son las principales desventajas de NAT? La principal desventaja de NAT es que tenemos, ¿cómo se llama? No es escalable, ¿sí?
sea, ¿por qué no es escalable? Por lo que les mostraba acá, ¿verdad? O sea, la traducción es de 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al punto donde solo necesitamos uno y se acabó. ¿Ya? Entonces, no tenemos escalabilidad. ¿Sí? Bueno, la parte del NAT, entonces la configuración, ¿sí? IP NAT Inside Source Static, la dirección IP privada y la dirección IP pública, que es lo que nosotros teníamos acá. ¿Sí? Privada, pública y se acabó. Ahora, aquí hay un tema importante. ¿Sí? Y el tema importante acá es em, que el NAT por sí solo, o sea, esto solo es la definición del NAT, ¿sí? Y algo así como las listas de control de acceso. Definir el NAT no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué necesito para que el NAT funcione? Para lo que el NAT funcione, yo necesito aplicarlo sobre las interfaces, ¿sí? Entonces, si quieren verlo así, vamos a ver si le podemos poner un recuadro. Paso 1, definir NAT o PAT, ¿verdad? Y el paso número 2 sería definir inside y outside. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿quién sería el inside y quién sería el outside? Entonces, el inside es la giga y el outside es la serie. Entonces, aquí sería modo de configuración global, interface giga 0 diagonal 0. Aquí vamos a cambiar a config-if. Sería ipnat inside. Y aquí sería el 2, ipnat outside. Y entonces prácticamente con esto, entonces nosotros definimos qué interfaces van a trabajar en qué parte, en inside o en outside. ¿Sí? Entonces esos son los dos pasos para poder hacer funcionar el NAT. ¿Sí? Si yo tengo definido esto, pero no tengo el NAT, pues no está pasando nada. Si yo tengo definido el NAT, pero no lo tengo aplicado sobre las interfaces, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, este es el punto importante. ¿Sí? Entonces, tenemos la parte inside y tenemos la parte outside. ¿Sí? Bien. Aquí nos falta el comando de verificación. El comando de verificación es el comando show ipnat translation. ¿Sí?
Este es el comando para la verificación. Show IPNAT Translation. Bueno, NAT dinámico. Lo que les mostré aquí. Lista de control de acceso. El pool. ¿Sí? IPNAT pool 1, la dirección, netmask y la máscara. Y ahí estamos. Declaramos el inside y el outside. Y ya con eso funciona. ¿Sí? Esto hacemos una conversión de IPv4 a IPv4. ¿Sí? Entonces aquí clear IPNAT translation asterisco para limpiar todas las traducciones. Esto sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Con qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado que cuando yo hago esto voy a limpiar todas las sesiones de NAT. Y entonces cuando hago esto es que, por ejemplo, si yo estaba tratando de buscar a Google, entonces le di clear IPNAT translation, entonces limpié la sesión. Entonces mi paquete no va a regresar o no va a encontrar la referencia cuando regrese porque ya se limpió la traducción, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Luego la parte del path, ¿sí? Que como les digo, ¿verdad? Utilizamos la palabra overload. Vean, en este caso es un caso muy especial, muy particular. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en mi caso, acá, en el ejemplo que teníamos, tenemos un pool de direcciones? Entonces, aquí en el path, entonces, ¿qué dijimos que va a pasar? Se van a usar primero todas las de la 4, todas las de la 5 y luego todas las de la 6 y regresa a la 4. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo solo un slash 30, por ejemplo? O sea, solo tengo una IP en mi router, una IP en el otro router y se acabó. O sea, no tengo disponibles para el pool. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner IPNAT inside source list 1 y en la parte del outside poner interface serial 000 overload. Entonces, ¿qué va a pasar en eso? Voy a usar la IP de esa interfase para hacer el path. ¿Sí? Esto es un caso muy especial, pero se puede hacer. ¿Sí? Entonces, luego, lo normal, inside y outside. Y pues no hay más ahí. ¿Sí? Este es el caso normal que les mencioné. ¿Sí? Donde tenemos el pool con la palabra over. ¿Sí? Y esto sería show IPNAT translation para verificar. Y por ahí tenemos el NAT64. ¿Qué es el NAT64? El NAT64 es hacer un NAT de IPv6 hacia IPv4. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra red, ¿sí? Ya sea IPv4 o IPv6, y bueno, no sea compatible con lo que nos da el ISP o nuestra salida o lo que sea. Entonces, en nuestro caso, no solo se va a hacer la traducción de dirección privada, sino, o de dirección privada a dirección pública en IPv4, sino puedo hacer la traducción de dirección de IPv4 hacia una dirección de IPv6. ¿Sí? Eso es algo también funcional también que se puede hacer. ¿Sí? Bueno, y entonces con eso llegamos al final del capítulo número 6. ¿Sí? La semana entrante, la idea va a ser